Este es el cuarto y último material dedicado a la evaluación del año 2021. Hemos visto en el primero de esos materiales el tema de los 200 años de la independencia del Perú. En el segundo, el tema de la pandemia. En el tercero, la cuestión económica. Y este último y cuarto material va a estar dedicado al tema político. Y quiero verlo primero a grandes rasgos en el Perú y después dar algunos vistazos a nivel global. Comencemos entonces en el primer caso en el Perú. Encontramos dos momentos fundamentales o tres momentos fundamentales respecto del clima político en el Perú. El momento antes de las elecciones, el momento durante las elecciones y el momento posterior, es decir, la instalación de la administración de Pedro Castillo. Bien, entonces en el primer momento, que está caracterizado más bien por el gobierno de transición de Francisco Sagasti, el gobierno tenía en claro que su objetivo central tenía que ser el combate contra la pandemia, especialmente implementando un ritmo de vacunación lo suficientemente adecuado como para poder sostenerse con el cambio de gobierno. Pero, sin embargo, el gobierno de Sagasti tenía al frente suyo a un parlamento, a un poder legislativo, a un Congreso que no perdía las oportunidades para tratar de amenazarlo y para buscar en algún momento la vacancia. Era como tomar la venganza después de que el régimen de Sagasti o el gobierno de Sagasti surgiese cuando fue vacado el régimen, digamos, o el gobierno efímero de Manuel Merino. Duró apenas una semana, pero que dejó en su paso 2 muertos y una serie de manifestaciones y repudio nacional. Entonces, el Parlamento que estaba dirigido por Mirta Vázquez, logró, intentó de todas formas tratar de derribar la mesa directiva para poder alcanzar finalmente al presidente de la República. Pero gracias a las capacidades políticas de Mirta Vázquez, eso no fue posible y podríamos decir que en ese momento teníamos dos grandes referentes importantes, el presidente Sagasti y Mirta Vázquez. Francisco Sagasti apareció como un referente importante del centro y Mirta Vázquez como un referente importante de la centro izquierda. La segunda parte
este proceso político del 2021 estuvo marcado por la campaña electoral. El Congreso olvidó, digamos, dejó fuera sus intenciones vacadoras y todo se concentró en la campaña electoral. En la campaña electoral, la primera vuelta mostró una gran fragmentación del voto. Y para la segunda vuelta se produjo una polarización. Una polarización con bloques de extrema derecha y un bloque de extrema izquierda. Y finalmente, en esa segunda vuelta que enfrentó a Keiko Fujimori con Pedro Castillo, una segunda vuelta según la cual se hubiese podido, digamos, hubiese podido ser muy fácil para Keiko Fujimori lograr su ansiado sueño de tener el poder político en el Perú. A pesar de que Pedro Castillo era un candidato errático, que había presentado un proyecto de gobierno que era poco deseable, poco razonable, se presentaba como poco preparado. A pesar de todas esas falencias del candidato Pedro Castillo, la candidata del fujimorismo no logró ganar. Y es ahí donde se abre un periodo oscuro, un nuevo periodo oscuro en la política en nuestro país, que es el periodo de tratar de inventar una tercera vuelta. La famosa tercera vuelta que estuvo en manos de los abogados de Keiko Fujimori, prácticamente, y de la extrema derecha, fue realmente espeluznante y fue una vergüenza para el país. Representó, en cierto modo, lo que en Estados Unidos representó la toma del Capitolio dirigida por Donald Trump en enero del 2021, el 6 de enero del 2021. Bien, a través del grito de batalla, por medio del grito de batalla fraude en mesa, trató de quitar votos a Castillo, sabiendo que con claridad, Keiko Fujimori no había ganado las elecciones. El momento más cómico de esa situación fue cuando el abogado de Keiko Fujimori, Castiglioni, le dijo a Jaime Chincha que ellos sabían que por más de que les diesen la razón en los votos que quedaban, ellos no iban a ganar. Cuando Jaime Chincha le preguntó, entonces, ¿por qué siguen? Porque es nuestro derecho. Es decir, era hacer valer el derecho personal de Keiko Fujimori frente al derecho general de tener ya una transición de gobierno pacífica y tranquila. Bien,
Pero ¿cómo se llama? Este interín oscuro, turbio, eh, fue aprovechado por Pedro Castillo de una forma muy particular, porque en ese momento Pedro Castillo no tenía la obligación, nadie le exigía que presente su gabinete, quién iba a ser su ministro de Economía, quién iba a ser su primer ministro, etcétera. Y es en esa situación en la que los reflectores se centraron más bien en la tienda contraria, y no tanto en ver al candidato o el presidente electo, Pedro Castillo. Ya finalmente, ya hacia finales de junio, principios de julio, Pedro Castillo fue reconocido. No recuerdo exactamente la fecha, pero ustedes lo pueden buscar. Eh, y es allí donde los reflectores fueron a parar a la vista de Pedro Castillo. Pero antes de eso, no quiero dejar pasar el ridículo que hicieron los grupos de extrema izquierda frente a la OEA, desconfiando de los veedores de la OEA y yendo a la OEA misma a exigir derechos que no tienen, pidiéndole al presidente Pedro Castillo que interceda ante la OEA. Mejor dicho, al presidente Sagasti que interceda ante la OEA. Fue realmente patética esa situación. En ese momento, muchos de los personajes de la derecha peruana quedaron completamente desenmascarados y desacreditados. Dos personajes fundamentales quedaron completamente desenmascarados y completamente desacreditados. La primera es sin duda Lourdes Flores Nano, quien apoyó y mantuvo su apoyo hasta el final a la campaña del fraude. Y la segunda persona es sin duda nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien también mantuvo hasta el final la teoría del fraude. Ya con esto, ambos pierden completamente legitimidad, autoridad, presencia. Ya se venía desgastando desde hace ya mucho tiempo la imagen de Lourdes Flores Nano, ya su imagen no valía tanto, y la imagen de Mario Vargas Llosa se fue a pique muy rápidamente. Ya su imagen estaba un poco desgastada, estaba más vinculado con la derecha un poco más radical española, y poco a poco su imagen fue cayendo y perdiendo valor, perdiendo valor. Y finalmente, en esta tercera etapa, la etapa vinculada al comienzo del gobierno de Pedro Castillo, lo que se vio es un caos y además del caos del propio presidente, lo que apareció fueron los trapos sucios del mismo presidente.
Es decir, todos los escándalos de Breña y otros escándalos turbios que no tienen nada que ver con Vladimir Cerrón ni con los dinámicos del centro, sino que Pedro Castillo también es alguien moralmente cuestionable. Moralmente cuestionable. De hecho, hacia el final de este año, noviembre, se levantó una moción de vacancia que finalmente no alcanzó los votos suficientes, pero se salvó. Pero no sabemos si el próximo año, mejor dicho, este año 2022, hoy estamos 2 de enero del 2022, vaya a poder continuar en el cargo. Si es que no se asoma pronto una nueva moción de vacancia y esta sí prospera. Bien, antes de pasar, digamos, a mirar un poco el mundo, hay un elemento adicional que quisiera colocar sobre el tapete, que es cómo en la segunda vuelta el centro político se hundió. Y para ello quiero detenerme en dos figuras importantes del centro político. El centro político de izquierda y el centro político de derecha. El centro político de izquierda, representado por la señora Verónica Mendoza, no perdió el tiempo para ofrecer sus servicios y endosar sus votos al radicalismo de derecha, al radicalismo de izquierda representado por Pedro Castillo. Verónica Mendoza muestra una vez más su incapacidad como líder política de una izquierda razonable, moderada y de centro, y no tuvo ningún empacho en renunciar a sus principios progresistas para acoger las exigencias conservadoras de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Con ello, la señora Mendoza parece ya haber marcado el final de su devenir político y parece ser que es necesario que el centro izquierda se renueve por completo, se renueve desde el inicio. El centro de izquierda trató primero de ser representado por el Frente Amplio, quien se radicalizó y finalmente fue representado por Nuevo Perú, que perdió credibilidad. Y por el otro lado, el centro derecha, representado esta vez no por un político, sino por un periodista, que es Juan Carlos Tafur, también se ha radicalizado. Bajo la bandera del liberalismo, bajo la bandera de lo que él considera que es el verdadero liberalismo democrático, se ha dedicado a desarrollar día a día una campaña macartista que se acerca mucho a el discurso de López Aliaga, de el almirante Montoya
que busca la desaparición de la izquierda en el Perú. Su grito de batalla es sin duda izquierda nunca más. Izquierda nunca más. Nunca más izquierda en el Perú. Que yo sepa, el liberalismo no consiste en eso. Y el pensamiento liberal, no solamente de Locke, sino también de otros más, supone el pluralismo. Le falta entender mucho más algunas ideas, por ejemplo, de Isaiah Berlin o de John Rawls, al señor Tafur. Le falta educarse, formarse más. Los asesores, por favor, ayúdenlo al pobre hombre que es muy bien olfateando el contexto, pero cuando lanza sus ideas, su punto de vista, lo que sale de su corazón, de los hábitos de su corazón, su hábito de pensamiento, comienza a girar un poco hacia la izquierda, hacia la derecha más radical, la radicalización. Entonces, ese es un problema. Es decir, no tenemos ni una izquierda de centro razonable, pensante y preparada, ni una derecha de centro razonable, pensante y preparada. Mientras tanto, en ese contexto, lo que ganan las batallas políticas son los intereses menudos que se han dedicado últimamente a desactivar las reformas importantes. La reforma política, la reforma del transporte y finalmente están atacando la reforma educativa, tanto de la educación escolar como de la educación universitaria. El último zarpazo es el intento de ataque contra la SUNEDU, y eso es algo que este ataque contra las reformas políticas, la reforma del transporte y la reforma universitaria o de la educación, finalmente termina siendo un acuerdo entre sectores que tienen intereses económicos muy particulares. No hay nada de ideología, ni de pensamiento, ni de izquierda, ni de derecha, ni cosas por el estilo. Vladimir Cerrón y el señor López Aliaga pueden darse de la mano completamente en su ataque contra la reforma educativa. Se pueden dar la mano completamente en su ataque contra la reforma del transporte. Mientras haya todavía reformas en pie que estén marchando, las diferencias políticas no van a durar, no van a servir de nada, y pueden haber alianzas entre los sectores radicales para defender no ideas, sino intereses particulares. Bien, pero quiero que vayamos un momento fuera del país para ver dos posiciones extremas completamente diferentes. La primera es cómo se llama el proceso norteamericano, y la segunda situación es el proceso alemán. El proceso norteamericano fue caracterizado también por una polarización.
de allí apareció justamente el trumpismo como emblema de esa polarización. Y el caso alemán más bien representa lo contrario, representa una especie de fortalecimiento del centro, donde el reemplazo de Angela Merkel, que era centro derecha, fue justamente el señor Scholz, que es del Partido Socialdemócrata, que es de centro izquierda. Alemania se mantuvo muy pegado al centro, se mantuvo con un equilibrio político importante. En cambio, el otro modelo, que es el modelo norteamericano, es el modelo de la radicalización. Es el modelo que hemos copiado aquí, el modelo que se presentó también en el caso de Brasil y el caso chileno también. Aunque Boric, el señor Boric, parece ser el representante de una izquierda que se mueve entre la extrema izquierda y la izquierda moderada. Pero basta tiempo todavía, necesitamos tiempo todavía para poder ver qué pasa con Chile este año cuando haya el cambio de gobierno. Bien, nos quedamos aquí con con este episodio. Cerramos nuestro cuarto y último momento de reflexión sobre el año que pasó. Si les interesó, denle like, compartan este material, suscríbanse al canal y activen la campanita y nos vemos en otra oportunidad. Gracias y hasta otra oportunidad.